Muy buenas tardes, señores auditores. Día martes de este año, 19 horas, primer martes con la hora de invierno, que es el nombre que le han puesto. Hay por ahí algunas voces que quieren cambiarle el título a este asunto, que no sea horario de invierno. Bueno, yo no se me ocurre qué otro nombre se le puede poner, porque realmente es un horario para el invierno. Bueno, estas son cosas de los periodistas, pues. Como tú puedes ver, digamos, Francisco, que nos acompaña esta tarde también, los periodistas, algunos no son muy iluminados, o digamos bastante iluminados, pero muy desviados de lo que es lo importante y lo que son los temas que realmente interesan a la ciudadanía. Así que bueno, en esta tarde del día martes 7 de abril nos acompaña Francisco Martínez y tenemos tantos temas que conversar que vamos a partir hablando quizás, yo creo, por el rescate norteamericano en tierras de Irán. Adelante, Francisco Martínez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado amigo Daniel, y buenas tardes, queridos auditores. Partir por el tema de la hora, en realidad lo que dice Daniel es muy cierto, es un horario de invierno, eh, pero hay una precisión que hacer, porque hay algunos periodistas, algunas personas, que hablan de el horario de Chile continental y separan al Chile continental del Chile insular. A lo mejor eso era válido antiguamente, cuando teníamos un horario para todo Chile continental y había una diferencia para la isla de Pascua. Pero hoy en día, el Chile continental también es Aysén y Magallanes, y ellos se quedan con el horario de verano. Entonces, lo que se traspasa para el horario de invierno es solamente desde al norte de la región de Aysén hasta Arica. Así es que ya no hablemos más del Chile insular y del Chile continental para el horario. Solamente el horario de invierno y de verano me parece que está bien. Es un buen término. Claro, bueno, Dicho sí, eso, sí, adelante nomás, Francisco. dicho eso, entramos en materia. Entramos en materia Pero antes con de los entrar en últimos materia, acontecimientos. espérate, una acotación respecto al horario esto de invierno y verano. Tal como tú dices, por alguna razón que no conocemos y no tenemos la certeza, esto fue durante la presidencia de la señora Bachelet, que determinó que en el área de Punta Arenas, o sea, la última región, no se cambiara la hora. Eh, Bueno, aquí hay una cosa, en realidad, la hora, para que nuestros auditores lo sepan, está definida por los meridianos, no por los paralelos. Luego, conceptualmente, ahí tenemos un error más o menos importante, por cuanto definió la hora en un sector de acuerdo al paralelo y no de acuerdo al meridiano. Entonces, obviamente que Chile quedó, digamos, desfasado. Punta Arenas, digamos, quedó totalmente desfasado porque los bancos aquí abren a las 9 de la mañana, horario, digamos, norteño, y en Punta Arenas estoy ya no abren, pues. Entonces, se Así produce es. un tema en las transacciones, la gente que tiene que depositar, no depositar. Bueno, es un descalabro que se produce y que la gente no se ha dado cuenta. Ahora, esto de poner horario de invierno, de verano, en el fondo es, ¿queremos más luz en la mañana o queremos más luz en la tarde? Eso fundamentalmente es la gran diferencia que hay, ¿no? Con el horario de verano teníamos más luz en la tarde, con el horario de invierno teníamos más luz en el invierno. Y el otro mito que yo quiero también deshacer es que los periodistas también le han dado tanto a este asunto que cambiar una hora se desbarajusta el sueño, tienen problemas psicológicos, ando muy mal, cuánta cuestión. En realidad, señor auditor, no afecta absolutamente para nada que usted se despierte una hora antes, una hora después, da lo mismo. Yo creo que a los 2 días ya ni se acuerda del cambio horario. No sé, ¿qué opinas tú al respecto, Francisco? Mira, yo creo que lo más entretenido de desajuste que se produjo entre la zona austral, Aysén y Magallanes, con el resto del país, es que ellos terminan primero las elecciones. Entonces el recuento de votos es anterior. Y me acuerdo con mucha claridad cuando ganó el actual presidente, el José Antonio Kast, los primeros resultados del país fueron en Magallanes y Aysén. La verdad es que nos dio mucha alegría ver cómo había ido avanzando esta victoria del presidente Kast. Pero bueno, esas son anécdotas de lo que ocurrió con las elecciones. Y efectivamente hubo en alguna oportunidad en el gobierno de Bachelet, parece que fue, donde había un ministro de Energía
que se suponía que dejó la energía más barata que nunca, bueno, entre otras cosas, y él creía que ajustando el horario, los horarios, iba a lograr hacer más eficiente el uso de la energía, más aún de lo que se lograba. Y hubo varios cambios ese año. Cambiaban para adelante, cambiaban para atrás, y al final las líneas aéreas le golpearon la mesa y le dijo, oiga, esto no es un chiste, esto es jugar con la hora, requiere reprogramar los aviones, es todo un tema. Entonces no podemos nosotros estar un mes un horario, al otro mes otro, y después dos más allá o tres más atrás. Al final, menos mal que se estabilizó. Y son dos nomás, uno hacia adelante y otro hacia atrás. Es conocido por todos. Las empresas de tecnología lo incorporaron también. Hoy día los celulares se actualizan automáticamente, los relojes también tecnológicos se actualizan automáticos. Entonces, los computadores, etcétera. Las cosas empezaron a fluir cuando ya se estabilizó. Pero, bueno, esas son anécdotas. Son anécdotas. Y Y te hago una acotación ahí también. Hoy en día, dada la tecnología, no es como era hace 15, 20 o 30 años atrás que uno tenía que cambiar la hora en su reloj. Hoy en día sí, no creo que alguien tenga algún reloj mecánico. Todo el mundo tiene relojes, digamos, que son inteligentes, así todavía que queda. ni siquiera hay que hacer nada. O sea, es decir, que si el gobierno no anunciara el cambio de hora, uno seguiría viviendo normal y no se daría ni de cuenta de que le cambiaron No la se hora. da cuenta. Así Claro, que, bueno, claramente. son las cosas de este chilito, ¿no? Las cosas que pasan. Sí, sí, es verdad. Bueno, Es pero verdad. vamos a lo que queremos comentar. Hay cosas importantes que han pasado en el mundo, como por ejemplo el rescate de los pilotos norteamericanos que cayeron en suelo iraní. Bueno, ¿Ya? ¿Qué consiste? ¿Ah? la historia como la han contado la prensa y como ya sabemos, parte con la caída de un avión F-15. Hay varias suposiciones con por qué cayó el avión, en fin. Pero este avión F-15, hace 25 años que no caía, nunca, no había caído un avión F-15. Este es un avión caza bombardero que estaba en una misión en Irán, en el bombardeo, y iba tripulado por dos personas, un piloto y un artillero, por decirlo de alguna manera, que era el hombre que manejaba el ataque, ponía las bombas, los misiles y todo, y el piloto se preocupaba de llevar el avión. Bueno, este avión estaba en este ataque y de alguna manera, que todavía no conocemos en detalle, le llegó un misilazo y lo botó. Los pilotos se alcanzaron a eyectar, ambos, el piloto y el artillero. El piloto fue rescatado rápidamente. Estados Unidos intervino con muchas aeronaves y muchos personas de soldados también preparados para intervenir, enfrentar, o sea, tiró toda la carne a la parrilla para rescatar a los pilotos. Eso es un tremendo mensaje, porque el riesgo puso en riesgo lo que fuera necesario con tal de rescatar a los pilotos y que no cayeran en manos de los iraníes. Bueno, en esta operación intervinieron muchas aeronaves, o sea, más de 50 aeronaves, cayeron dos aviones de combate, el F-15, que ya hablamos, y luego cayó el A-10, que es el Fairchild, el avión este que bombardea de apoyo aeroestrecho, y dos helicópteros fueron acribillados a balazos, lograron llegar a fuera de Irán, pero quedaron inutilizados. Y dentro de la operación de rescate, ya en la etapa final, mandaron dos aviones Hércules a aterrizar en un potrero, creo yo, porque hablan de un aeródromo no habilitado iraní. Me imagino cómo habrá sido un tierral nomás. Y llegan estos dos aviones, descarga la gente que llevaba, que fue la que trepó a la montaña hasta llegar donde estaba el segundo, el artillero, digamos, escondido. Y los aviones después, cuando volvieron ellos, los aviones no podían despegar porque quedaron atascados en la arena. Entonces las tropas estas pidieron helicópteros, llegaron helicópteros a rescatarlo y volaron los dos aviones Hércules. Entonces, al final del día, son dos aviones de combate, dos helicópteros, dos aviones C-130 Hércules, los caídos en acción. Mucha gente involucrada,
mucho esfuerzo, pero llama la atención el tiempo que pasó, porque la verdad es que Estados Unidos estuvo con mucha ansiedad. De hecho, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que normalmente los fines de semana los pasa en su residencia en Florida, en Mar-a-Lago, o bien se va a Camp David. En esta oportunidad se quedó el fin de semana en la Casa Blanca porque estaba esta situación. Bueno, cuando este artillero queda en las montañas, logra trepar un poco hacia la montaña, hacia una hendidura entre las montañas, y él llevaba una especie de beeper, y con este beeper transmitía en forma criptografiada hacia el satélite su posición, pero no podía hacerlo permanentemente, porque si lo mantenía funcionando permanentemente, tanto los chinos como los rusos estaban también atentos a la señal y estaban compartiendo la información con los iraníes. Los iraníes lo único que querían era capturar a este oficial artillero para poder, Moneda de quizá, cambio, que pues, iban a moneda de negociar cambio. con él. Claro. Claro. Como era lo que hemos visto también en las películas, en historias pasadas, qué es lo que hacen con los soldados que capturan los, este tipo de gente. Bueno, afortunadamente lograron llegar hasta donde estaba el coronel, el artillero del F-15, lo rescataron herido y lo sacaron de Irán. La verdad es que fue una operación muy exitosa. Tuvieron que hacer muchas cosas porque la CIA montó una operación paralela en otro lugar para que las fuerzas iraníes se fueran para allá, y con un resultado que no se conoce muy bien tampoco, porque nada de lo que ocurrió se conoce con detalle, pero sí se sabe que Irán le puso precio a la cabeza del oficial artillero, 60 millones de pesos. De dólares. Entonces, todos los aldeanos, es que 60 millones de dólares, Pixel. no, equivale a 60 millones de pesos, eran Ah, ya, 60.000 dólares. ya. Y empezaron a buscarlo los aldeanos armados y mostraban películas cómo andaba la gente buscando al piloto, a este artillero. Entonces tenía la presión del tiempo que tenía Estados Unidos para lograr este rescate era tremenda, impresionante. Bueno, eso afortunadamente se logró, tuvo un costo alto, porque podríamos hablar que el costo de los aviones y todo esto fueron 200 millones de dólares, pero al final del día, cuando uno dice, oye, esto, en las guerras, esta cosa es así. Un solo misil vale 1 millón de dólares o varios. Entonces, no es una cosa que se mida en cuánta plata se perdió en el combate. Mm. Lo importante es que salvaron al oficial, lograron rescatar y quedaron con la imagen inmediatamente que para el ejército de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, no va a dejar a nadie atrás. Bueno, eso ha pasado Eso, siempre, ¿eh? eso ha pasado siempre, pero cuando se da el ejemplo, como ahora, la moral se mantiene súper arriba. Claro que Luchan por ello. claro No que one behind. se ha mantenido siempre y ha sido así. Estados Unidos nunca deja a nadie atrás. Y deben recordar nuestros auditores la película, entre paréntesis, antes de ir a lo que voy a contar, seguramente en Netflix vamos a ver la película sobre el rescate de los dos pilotos en Irán, así que nuestros auditores podrán Seguro. esperar con paciencia, seguramente el próximo año va a estar la película en Netflix. Pero lo que yo te quería comentar, Francisco, es que tiempo atrás, años atrás, 10 15 años atrás, si no me equivoco, estaba la película esta, El Capitán Phillips, ¿ah? El Sí, capitán de un buque mercante que fue raptado por los somalíes, ahí, de los piratas, ahí, del área también sí. del Índico, el Golfo, la salida, etcétera. Y los americanos, Estados Unidos, mandó dos destructores de un buque transporte, creo, más un equipo SEALs, ¿ah? De los SEALs norteamericanos, y para rescatar a este capitán del buque mercante, que el único que tenían raptado los somalíes en un bote salvavidas del mismo barco que habían raptado, ¿ah? Y, digamos, es un hecho real, ¿ah? O sea, si usted, auditor, quiere conocer la verdad de este asunto, busque Capitán Phillips, debe estar en Netflix o en estas plataformas de streaming, y llevaron un equipo SEALs para rescatar a este capitán que lo tenían secuestrado en un bote de estos botes de salvavidas del mismo buque mercante,
Era Tom Hanks. con Tom Hanks, digamos que era una película, digamos, bastante entretenida, y cómo los americanos, el esfuerzo que hacen para rescatar a un hombre, y todo la fuerza que colocaron, dos destructores más un buque de transporte de la Armada Norteamericana en el sector y con el bote que lo tenían ahí. Y lo curioso es que el equipo SEALs iban a recuperar a este capitán, no sé si tú la viste, Eh, con estos francos tiradores o tiradores escogidos que se llaman, que son tiradores que usan un arma muy especial y muy específica, pero para eso, para tener la máxima eficiencia de poder pegarle a los raptores, el buque tenía que estar a 90 yardas, y por eso hacían que el destructor se acercara un poco más, se acercara un poco más, etcétera. Y creo que iban remolcando este bote, ¿ah? Hasta que tuvieron las 90 yardas o las 100 yardas, ¿no? Que son 90 metros, eso, 100 yardas, 90 metros, que pagó, digamos, el rescate que exigían los somalíes. Entonces tuve una gran diferencia entre lo que es Estados Unidos respecto a su gente y lo que fue Chile, que después este capitán chileno, a su suerte, abandonado por los terroristas. Bueno, pero pero eso fue. no siempre ha sido así, ¿eh? Acuérdate que cuando Irán cayó el Shah de Irán, los ayatolas hicieron una revolución, se tomaron la embajada de Estados Unidos y tomaron prisionero a cerca de 40 rehenes norteamericanos. Estados Unidos montó una operación de rescate que fue un desastre, porque fallaron los helicópteros, todo fue un Sí, desastre. Y estuvieron más de un año presos claro, de rehenes. claro. Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿y por qué no? Y eran diplomáticos, y eran gente de la embajada, o sea, tenían algún grado de protección, pero no pudieron en esa oportunidad. Claro, Yo ahí creo que hubo depende de la voluntad política del gobierno que el esté de gobierno, turno. claro. Claro, en esa oportunidad también la planificación no fue muy buena, y por eso tuvieron problemas con los helicópteros y no pudieron hacer la operación. Bueno, pero ese es el tema que nos ocupa respecto del Golfo, el rescate, cómo los americanos son capaces de hacer las cosas bien cuando las quieren hacer. Y bueno, Pero yo quiero destacar en esto que esto, una vez que hace un resumen, dice, aquí hubo voluntad, hubo decisión y hubo los medios, los recursos para hacerlo. Y lo hicieron bien. Cuando uno hace una analogía, no en caso de guerra, pero con nuestros mineros, los 33 estaban a más de 700 metros de profundidad, era una misión casi imposible y estuvo la voluntad, estuvieron los recursos, estuvieron los mejores, se puso todo esto en marcha y lo lograron. Imagínate un país completo trabajando en equipo. Fue genial. Bueno, acá pasó algo parecido. No fue el país completo trabajando en equipo, estuvieron las fuerzas involucradas, pero yo creo que tiene mucho que ver con la voluntad que se pone y la capacidad de mantener la decisión. Eso es muy relevante. que es relevante, tiene mucha razón, porque en realidad cuando hay voluntad, y sobre todo voluntad política, en que se acude con todos los medios, y como dijo el expresidente Piñera, que en paz descanse, los vamos a rescatar, los vamos a encontrar, etcétera, etcétera, si había una voluntad. Yo no sé qué habría pasado si hubiese estado pasado presidente Boric, si hubiese tenido la misma suerte. Y yo cuando veía ese rescate, Francisco, y esa voluntad de solucionar el problema, trajeron maquinaria no sé de dónde, expertos no sé de dónde, De todo el hicieron mundo. de todo el mundo, ¿no es cierto? Esa voluntad de rescatarlo, yo siempre cuando me tocaba hablar al respecto, la comparaba con la, la recuperación del Apolo 13. El Apolo 13, ¿no es cierto? El Apolo que iba camino a la Luna, y llevaban un tercio del camino y se les reventó un tanque de oxígeno líquido, que es la energía que usan para su nave, y tenían, digamos, energía para llegar, no alcanzaban, les faltaba un tercio para llegar a la Tierra. Ahí se le acababa la energía. Y los americanos, digamos, la NASA, pusieron todo su esfuerzo y los trajeron a la Tierra, los rescataron y llegaron sanos y salvos. Así empieza esa comparación entre los mineros de Chile y el rescate del Apolo 13, digamos, en su vuelta, en su camino a la Luna, que volvió gracias al esfuerzo, cómo los norteamericanos solucionaron el problema. Si realmente solucionaron un problema que aquí en Chile quizás le habrían dicho, ¿sabes? No, váyanse a pasear por el espacio, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, nos estamos apartando
harto del tema, Francisco. Sí. Teníamos previsto, ¿no es cierto?, dentro de la pauta hablar un poco del rescate y un poco de lo que está pasando, digamos, en el mismo Golfo, en el Estrecho de Hormuz, respecto de los estados que están en el área. ¿Qué te parece, digamos, la preocupación que tienen los estados que están sufriendo algunos daños de parte de Irán? Mira, yo creo que están muy complicados. Ellos están en una posición que no han tomado partido por la guerra, a pesar de que han sufrido muchos daños, les han bombardeado y además no los dejan sacar su petróleo. Entonces tienen un daño ya estructural. Y esto no toman partido, tampoco parece ser que públicamente se sepa que estén financiando también a los que están apoyando la guerra contra Irán. Igual los atacan y ellos como que no se quieren defender. Entonces muestran hacia el mundo, hacia los que no sabemos la realidad in situ. Entonces, indudablemente que Estados Unidos está bastante dolido con este tema, porque tal como tú lo dices, está quedando solo. Está quedando solo, pero yo creo que Estados Unidos perfectamente solo se las va a arreglar y después, digamos, le va a cobrar Va a a pasar la Europa, cuenta. claro, le va a pasar la cuenta. Oiga, yo solito lo hice, así que olvídense de mí, solucionen sus problemas. Cuando Rusia, a través de Ucrania, empiece a- a avanzar a los países europeos, no solamente invadiendo los países, sino que con todas las medidas económicas que ello puede significar, principalmente lo que es el gas natural, ahí Europa se va a acordar de nuevamente Estados Unidos. Así que vamos a ver qué va a pasar. Bueno, estimados auditores, el tiempo siempre se nos acaba. Iremos ahora a un pequeño corte musical y volvemos en unos minutos más junto con usted y con más comentarios aquí con Francisco Martínez. Entonces, estamos de vuelta ya, estimados auditores, hoy día martes 7 de abril, iniciando el horario de invierno que ya algo dijimos en el primer bloque, y estábamos hablando respecto del Golfo y los problemas que está teniendo Estados Unidos por no tener el apoyo que necesita de, de los países, digamos, especialmente de la OTAN, Europa, especialmente no tanto de fuerza, sino que de ocupar posiciones de esos países que están en el área. Pero ante esto, Francisco, Estados Unidos dio un ultimátum, dio un Así plazo es. para que las hostilidades de alguna manera cesen y todo vuelva a la normalidad y las naves sigan fluyendo por el estrecho de Hormuz y el petróleo siga llegando a la población. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Cómo lo va a cumplir o no lo va a cumplir Estados Unidos? Mira, Estados Unidos tenía un par de problemas antes que el ultimátum, porque este ultimátum viene desde el 26 de marzo, donde Estados Unidos le dio 48 horas a Irán para que eh, abriera el estrecho de Hormuz. Y fue extendiendo los plazos, más que nada porque decía que había negociaciones y todo, pero los analistas estiman que hay dos problemas que tiene Estados Unidos que le impiden avanzar con toda la fuerza que quisieran. Primero, no tiene seguridad o no ha tenido seguridad hasta ahora el presidente Trump de que su país está protegido de algún posible ataque iraní, ya sea con misiles, ya sea con terroristas, ya sea de una u otra manera que pudiera hacer provocar daños y dolor en territorio norteamericano. Eso es lo primero que quería asegurarse. Lo segundo es que también ha tenido algo de oposición dentro de su mismo partido republicano. ¿Por qué? Porque ya ven que esto se está alargando más allá de la cuenta y parece que se parece mucho a la guerra de Irak. Estábamos conversando en el primer bloque del ultimátum que dio el presidente Trump a Irán para abrir el estrecho de Hormuz. Sin embargo, esto parece ser que ha tenido algunas dilaciones por las razones que comentaba yo. Uno era el temor que tenía Trump respecto de algún ataque a el terreno norteamericano, a tierra de Estados Unidos. Y el segundo es el apoyo político. Pero todas estas cosas han ido que el retraso se vaya postergando el ultimátum, pero ese ultimátum vence
o venció el lunes a las 20 horas. Y de ahí hasta ahora no se sabe cuál va a ser la reacción. Trump dijo que iba a barrer todas las centrales eléctricas de Irán y todos los puentes. Con eso va a pagar Irán, definitivamente. No sé qué tanto lo va a pagar, porque Irán parece que está hecho de piedra y ha resistido harto, pero le va a causar mucho daño. No sé si con eso logra abrir el techo de Hormuz, pero el presidente Trump está muy molesto con los países de la OTAN, con algunos países del Asia también, que son aliados, pero el que más llama la atención es el mensaje que le mandó a Inglaterra, a United Kingdom, su aliado más cercano durante, no sé, los últimos 80 años, desde la Segunda Guerra Mundial y quizás antes. Y además que Bueno, son Gran Bretaña el papá de Estados Unidos, pues recordemos eso. claro, pero Gran Bretaña le puso problemas para ocupar la isla Diego García para sus bombarderos B-2. Y también le puso problemas para ocupar algunas bases en Gran Bretaña. Después le dijo, bueno, ya, pero ya es como tarde. Entonces ahora Trump le mandó un mensaje que le dijo, si ustedes tienen problemas porque no encuentran combustible para sus aviones, vayan al estrecho de Hormuz y obténganlo. O si quieren, pueden venir a Estados Unidos y me lo compran, porque tenemos nosotros de sobra. Entonces, la verdad es que fue bastante el tono, la retórica que están ocupando los países, sobre todo Estados Unidos, con los que se suponía eran sus aliados, está bastante dura. Y yo creo que se lo merecen también, porque en realidad no han sido muy diligentes en apoyar las acciones que están tomando. Ahora, Estados Unidos quiere todo, por supuesto, todo tipo de apoyo. Pero Estados Unidos dice, no, yo no necesitaba que ustedes se metieran en la guerra, solo que me dejen ocupar las bases que yo tengo en sus territorios, para no mandar los aviones tan lejos desde Estados Unidos. Pero ahí están, las cosas están difíciles, se espera que el ultimátum este tenga algún resultado, porque lo que más espera el mundo es que se haga la paz pronto y que el estrecho de Hormuz se mantenga con libre navegación, porque Irán ya avisó que nunca más va a haber libre navegación por el estrecho de Hormuz. O sea, el Golfo Pérsico, que es donde sale todo el petróleo de los Emiratos Árabes y de Arabia Saudita y de Kuwait, de varios países, el 20% del petróleo mundial pasa por ahí, por el estrecho de Hormuz. Y si Irán va a cobrar peaje, es como el petróleo va a subir de todas maneras. Si al final Sí, no, pero los que pagan en las costas de eso son los clientes y somos nosotros. piensa tú que Irán Entonces, no puede apropiarse de un territorio que no es, pues. pero ya es un hecho que lo está haciendo y si Estados Unidos no lo endereza, no hay nadie que lo vaya a enderezar, porque nadie tiene las agallas como para enfrentarlo. Y la capacidad, Israel pues, la y la capacidad tampoco. capacidad, y la No, capacidad sí no, es una máquina de armamento. Entonces, bueno, yo antes decía que había sospechas cuando abrimos el tema del avión, el F-15 que se cayó, que había sospechas, habían habladurías de por qué se habría caído. Bueno, voy a contarlo todo. Las habladurías que hablan distintos analistas es que parece ser que Turquía, que es un miembro de la OTAN, aliado a Estados Unidos, gran fabricante de armamentos, habría incorporado en Irán, le habría vendido a Irán elementos antiaéreos, misiles antiaéreos de tecnología más avanzada que la que ellos tenían, y eso habría sido lo que botó el avión, el F-15. Es una noticia que está en desarrollo. Yo creo que todavía hay mucho sobre la arena. Turquía es un país también islámico y por cierto que no le gusta que Occidente tome este camino tan guerrero contra los persas. bueno, Eh, por eso, Francisco, te digo que hay que esperar la película de Hollywood. de Vamos a Netflix, estar de completamente Netflix. informados respecto de todos los detalles de este asunto. Claro. Que No, hay muchas aristas en esto. hay muchas Hay mucho aristas. cuento. Sí. Oye, Es pero lo que también pasa.
recordar que Estados Unidos en la guerra de las Falkland, ¿no es cierto? Cuando Argentina invadió esta isla en el Atlántico Sur, Estados Unidos le prestó todo el apoyo que necesitaba a Gran Bretaña, digamos, para sus operaciones. Así que hay, hay que devolver, digamos, la mano de alguna manera. Bueno, ahí vamos a ver qué va a pasar entre estas dos grandes potencias que es Gran Bretaña se van a cobrar la mano esa. y ahí Créeme que están. el ganador van a ser los islámicos, pues ya, obviamente, de se- esta pelea. Bueno, veamos qué va a pasar. ¿Tú querías decir algo más, parece, Francisco? ¿No? Sí, no, que en realidad en respecto de la guerra de Irán hay mucha cosa que está en desarrollo y se espera que ojalá Occidente salga fortalecido de esto. Yo creo que el mundo ya cambió, ya no es la globalización que venía siendo, ya hay un escenario totalmente distinto donde la potencia principal que es Estados Unidos hasta ahora junto con, está mostrándose, se están mostrando las garras. Este es un juego mucho más grande. Es un juego donde está China, donde está Rusia y está entrando India también. La India, eso es lo Entonces, que iba a decir yo, pues, la India. claro, aquí partió Estados Unidos tomando el control de Venezuela. Listo, lo tuvo bajo control. Ha hablado de Groenlandia porque ya hay un paso que está arriba frente a Rusia. También quiere tener algún grado de control en esa zona. Definió cuál es su zona de seguridad, su círculo más de hierro más cercano, que es desde el Canal de Panamá hacia arriba hasta Groenlandia y ha hecho, ha definido cuáles son los 5 pasos estratégicos que hay en el mundo que le interesa a Estados Unidos. Este es un juego de ajedrez gigante, donde ya hay empresas muy grandes que están volviendo a invertir para recuperar la industrialización de ese país. Entonces, se está poniendo la balanza totalmente distinta. El mundo está reconfigurándose políticamente y yo creo que nosotros como hemisferio sur vamos a tener un rol más relevante que el que hemos tenido hasta ahora. Bueno, por eso es importante la amistad entre los países que son, digamos, de la misma creencia digamos, de la sociedad cristiana occidental. Y por eso es que nuestro presidente, Katz, cambiándonos de tema, está de visita, ¿no es cierto?, en la Argentina. Mucho se ha criticado respecto a ese tema, pero yo creo que Katz, nuestro presidente, visita la República Argentina es un buen paso, porque recordemos que Argentina es un país riquísimo, tiene mucho grano, tiene también algo de petróleo, nos colabora con el turismo, es nuestra frontera, digamos. Entonces, ¿qué opinas tú respecto a esta visita del presidente de Estados Unidos? Mira, me parece muy, muy bueno por la relación que hay política entre ambos presidentes, que son de un mismo sector. Somos del mundo occidental, estamos alineados con el sector que no es de izquierda, somos de derecha, derechamente. Y me parece que esto va a ayudar al plan de gobierno que tiene el presidente Kass, sobre todo en el ámbito de la seguridad, porque él ha hablado que esto no es el trabajo de un solo país, sino que tenemos que trabajar junto con todos nuestros vecinos contra el crimen organizado, el narcotráfico y todas estas cosas que ha enunciado él en su plan de gobierno. Me parece que es una buena ayuda, así lo conversó, lo recibieron con honores en Buenos Aires. Llegó tarde en la noche, así todos lo estaban esperando, la guardia, la alfombra roja, lo estaban esperando con todos los honores por todo lo alto. Y hoy día el presidente fue a reunirse con el mandatario, con Javier Milei, y después de eso hizo un punto de prensa. Por cierto que el punto más complejo que había en esta visita era el caso de Galvarino Apablaza, el presunto autor intelectual del crimen de Jaime Guzmán. Y este era el gran tema que llevaba porque por cierto que la prensa izquierdista y la defensa de este señor Apablaza, que lo puso en las Naciones Unidas y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en fin. Entonces el presidente Kass cuando le preguntaron sobre Alvarino Apablaza, dijo, en realidad nosotros no estamos frente a una persona en la cual exista una duda. Estamos frente a un prófugo de la justicia.
es la justicia la que lo está esperando, la que lo está buscando. Ya se había determinado la extradición a Tradición. Chile, claro, y este señor hoy día no es sabido. Y más encima dice que nuestro sistema de justicia no le da garantías de un juicio justo. O sea, él está entonces dando más pruebas de que tiene mucho que ocultar, mucho que decir, porque no se atreve a enfrentar a la justicia. Y no va a decir que nuestra justicia lo van a torturar o Bueno, lo van a... si No, él nuestro sistema de dice, justicia es reconocido. si él dice que nuestra Está válido. justicia no da garantía de ser una buena justicia, entonces hagamos, digamos, el traslado. Entonces todos nuestros presos que están en Punta Peuco, digamos, no fueron bien juzgados, haciendo, digamos, una presunción de una deducción de lo que él dice. Claro. Bueno, en realidad él dijo, esta es la opinión de este señor que es un prófugo de la justicia y de su defensa, que lo único que hace es acreditar que tiene mucho que responder frente a la justicia. Así que fue una muy buena respuesta, me gustó mucho, muy clara, muy simple, ante los periodistas chilenos y argentinos que estaban a la salida de la reunión con el presidente Milei. Se hablaron otros temas también en el ámbito de la seguridad y, por cierto, en el ámbito de las inversiones. La verdad es que yo creo que tenemos mucho que ganar en conjunto, pero solo no hay que olvidar la historia. Nuestra relación con Argentina no siempre ha sido fácil. Y bueno, ellos siguen siendo argentinos y nosotros seguimos siendo chilenos, así que somos amigos mientras tengamos intereses comunes estemos siempre atentos, nada más. Claro, Nada más. La no verdad es que es podemos la perder, única no podemos perder esta oportunidad de ir a comernos un buen filete, bife chorizo a Puerto Madero. Bien. Argentina, Puerto Madero, no sé, etcétera. Así que yo creo que hay que mantenerla. Ahora, haciendo un poquito de historia, pues, principalmente para nuestra gente más joven, este niño Apaolaza está imputado por ser el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán, para que nuestra audiencia lo tenga, está imputado, tiene que ser juzgado, no está condenado todavía, pero tiene que venir a responder ante la justicia chilena respecto de su actuación como autor intelectual de este asesinato de un senador en plena democracia. Así que, bueno, veamos qué va a pasar en los próximos días respecto a este tema y sobre la visita, digamos, para hacer los resultados, digamos, de la visita del presidente a la República Argentina. Te quiero Y por llevar, cierto por cierto que, a los que nos gusta el tema geopolítico, nos interesa también que ojalá se pueda resolver este parrafazo que se mandó el presidente Fernández, presidente anterior de Argentina, anterior a Milei, donde hizo un decreto donde designa que el Estrecho Magallanes es un lugar, un pasaje entre océanos compartido, de soberanía compartida. Por supuesto que eso en el gobierno anterior, el presidente Boric pidió que se borrara eso y Milei retiró el tema este que había escrito, pero los analistas interesados en este tema han preguntado y todavía no se borran. Entonces, yo creo que esas cosas no hay que dejarlas pasar y hay que recordarlas porque los argentinos siguen siendo argentinos y nosotros así es. Y el Estrecho de seguimos Magallanes estando es de donde mismo. absoluta soberanía chilena. Eso queda Claro, bien claro, nuestro es totalmente chileno. Y hablando de claramente. soberanía y todas estas cosas de geopolítica, también tiene mucha importancia lo que es la Antártica, ¿no es cierto? La Antártica, que Sí, es un territorio que no pertenece a nadie, pero que también es de todos, ¿ah? Y ahí se produjo un incidente entre uno de estos buques ambientalistas con un pesquero noruego, si no me equivoco, Francisco, en de que así fue es. abordado, digamos, para evitar de que este pesquero pudiera seguir pescando, autorizaciones que tenía todo en regla. Entonces también ahí tenemos un problema y un problema que Chile lo está tomando entre sus manos y dispuso el zarpe de una unidad chilena de la Armada de Chile a ver este tema en el estrecho de Bransfield. El estrecho de Bransfield es el espacio que hay entre las islas preantárticas y la península de O'Higgins, para que nuestros auditores más o menos se ubiquen, ¿no?, en el mapa.
Entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué has sabido respecto a este tema, Francisco? Mira, este buque es un buque de estos así medioambientalistas profundos, un poquito extremo, que pertenece a la Fundación Capitán Paul Watson. Y este buque tiene bandera de Mongolia. Uno dice, ¿Mongolia? ¿No le suena que algún puerto en Mongolia? Bueno, tiene bandera de Mongolia y eso que ese país no tiene mar, ni tiene puertos, ni tiene nada. Los buques pueden tomar banderas de conveniencia de acuerdo con las leyes de los países, que son a veces impositivas, de impuestos, o bien son más permisivas que en otros lugares. Bueno, este señor tiene bandera de Mongolia y el buque tuvo un incidente con un buque pesquero, el Antarctic Sea, que es noruego, de bandera noruega, que es un pesquero de krill. Y este otro buque de la Fundación Capitán Paul Watson se fue encima. Primero fue tirando anclas sobre las redes para destruirlas y como veía que el otro seguía trabajando, se empezó a acercar, 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 hasta que lo chocó. Lo chocó por la popa. Entonces, el buque noruego hizo un llamado de auxilio y el llamado de auxilio fue atendido por la Capitanía de Puerto de Soberanía, que es la base Arturo Prat en la Antártida chilena. Y eso nos dio por cierto que esta base de soberanía, esta capitanía de puerto, tomó contacto inmediatamente con el buque de la Fundación Paul Watson, se llama Bandero el buque, y este buque le dijo que usted está actuando en forma, atentando contra la seguridad de la vida humana en el mar. Usted está ejerciendo un acto de violencia contra un buque que está efectuando actividades lícitas, autorizadas por la Comunidad de Países Antárticos. Así es que eso que usted está realizando es ilícito y si usted no para ahora, nos va a obligar a tomar otras medidas. Y el buque dijo, no, en realidad, primero, la primera versión fue que no, en realidad fue un accidente, no hicimos no fue un acto de violencia, sino que fue un acto de energía con resultado de violencia. ¿Qué es eso? Es prácticamente lo Bueno, mismo, oye. una explicación que entienden ellos, ¿no? Entonces, al final, la Armada despachó inmediatamente a un buque que estaba en la cercanía, un buque chileno, de la Armada también, el remolcador Lientur, remolcador de alta mar Lientur. Un gran buque, la verdad es que es un sueño para los que hemos navegado en remolcadores. Ese es una maravilla de remolcador de alta mar, 5.800 toneladas. Es un tremendo buque. Y este buque se aproxima a donde estaban los incidentes, el noruego se va y el buque, la Armada de Chile dice, usted puede provocar un derrame de petróleo aquí, en una zona Sí. protegida, y rompe los estanques y esto termina muy mal. Así que no sé, porque es una noticia muy reciente, muy en desarrollo, en qué estatus está en este momento. Sin embargo, quiero rescatar un hecho. Esta es la segunda vez que el mundo le concede a Chile sobre esa zona la autoridad para ejercer sobre algún infractor. La primera vez fue cuando este joven coreano norteamericano aterrizó en la base Teniente March en la Antártida. Fue sometido a proceso, lo arrestaron, le confiscaron el avión. O sea, Chile ejerció los derechos que le corresponden para administrar la ley en ese No, y lugar. también, Francisco, te agrego de que también la justicia chilena decidió el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas tomó el caso de una supuesta violación, digamos, en una base norteamericana, creo, ¿no? En que Mira, una investigadora denunció que había sido violada por una, y como en la Antártica no es de nadie, pero es de todos, también claro. Chile tomó el caso y no sé en qué habrá terminado, ¿no? Esperamos que se querellaron contra este ciudadano, creo que norteamericano, no me acuerdo muy bien. Pero lo que yo te quería decir que yo estuve Y escuchando ahora el en este del caso, capitán, ¿sí?
en este caso en particular, donde un buque choca a otro, donde se atenta contra la seguridad de la vida humana en el mar, Chile tiene todo el derecho para actuar, porque tiene una zona que se llama de Search and Rescue, que es de búsqueda y rescate gigante, donde abarca desde la península antártica, cruza hacia el continente y luego llega hasta la isla de Pascua. Son millones de kilómetros cuadrados que están bajo la responsabilidad de Chile en búsqueda y rescate. Si Claro, alguien atenta contra la vida humana en el mar, en ese lugar, Chile debe ejercer acciones. Así que bueno, como yo te esta unidad decía, yo creo que va a tener problemas. estuve escuchando la relación del capitán y dice que este abordaje en términos marinos, es un choque. Este se produjo muy cerca de un estanque de petróleo de la nave esta pesquera, que si hubiese sido un poquito más cerca, quizás se habría perforado el estanque de petróleo y se habría producido un derrame de petróleo de una contaminación tremenda en la Antártica. Tú sabes que en la Antártica no se puede botar absolutamente nada, ni al agua ni en tierra. De hecho, la basura en la Antártica se Hay saca que y se retirarlo. lleva al continente, no, allá no hay basura en la Antártica. Entonces ahí yo creo que este buque ambientalista habría estado en muy graves problemas. Quizás hasta habría sido detenido, digamos, y se habría ido a parar, digamos, a una corte marítima, digamos, para el análisis de lo que se hizo. Bueno, Francisco, el tiempo se nos acaba y nos quedaron algunas cosas en el tintero, pero bueno, habrá otra oportunidad para que nuestros auditores se sigan informando respecto a lo que pasa en el mundo, en nuestro país, y bajo el comentario muy extenso y agudo de nuestro analista Francisco Martínez Lavea. Así que, estimados auditores, nos estaríamos viendo el próximo martes a las 19 horas. Que tengan una muy buena tarde y una mejor semana.